to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Esencia de la investigación cualitativa. Este tipo de investigación desde la ruta cualitativa se enfoca principalmente en comprender los fenómenos, explorándolos desde una perspectiva de un ambiente natural, que se relaciona mayormente con el contexto que se presente. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. En este caso hay que imaginarse que por un momento hemos alcanzado culminar todos nuestros estudios y después de tanto esfuerzo hemos conseguido un puesto importante en algún grupo o empresa, como por ejemplo jefe de producción en una fábrica, un gerente de recursos humanos o un coordinador de mercadotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre las primeras responsabilidades que tenemos es optimizar los procesos de trabajo, como la producción de los empleados, el trato a los clientes y la calidad del servicio o producto que se esté brindando. Todo esto para tener un mejor diagnóstico de la situación de la empresa. Es muy importante estar familiarizado con los objetivos planteados para llegar a conclusiones. Muchas veces es necesario recaudar mucha más información para que las propuestas a presentar tengan una mayor probabilidad de tener éxito. Hay que tener en cuenta cuáles son los servicios más pedidos o aquellos que son más valorados por los clientes y el por qué son valoradas estas. Como también sería de gran ayuda el comprender la percepción de los empleados, qué tan cómodos y eficientes están al respecto y cómo presentan a los clientes los servicios ya antes mencionados. Toda esta información será de gran ayuda y es aquí donde entra la investigación del tipo cualitativa, ya que esta puede ayudar a sistematizarla y profundizarla y sobre todo responder a los porqués de nuestras incógnitas. Esta herramienta proporciona un panorama de la situación mucho más detallada de lo que piense en la empresa. Por otro ejemplo rápido es que este tipo de investigación puede ser de gran ayuda para un ingeniero en su investigación sobre el área de producción, para conocer a detalles cuáles llegan a ser los obstáculos que perciben los trabajadores en dicha construcción y poder investigar los obstáculos y tratar de darles una solución viable. Algunos ejemplos extras podrían ser que para un educador esta herramienta ayuda a determinar ciertos factores que influyen en la selección de carreras o de los pregrados de diferentes estudiantes. Comprender el porqué de un curso es más evaluado que otros, desfavorablemente, y comprender cómo se desarrolla la relación de un profesor y el grupo de estudiantes. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? En esto, si ya se tiene identificado la idea de estudio, como investigadores debemos de familiarizarnos a fondo con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, es decir, que va desde la observación específica a la general, se debe de verificar bien lo que se tiene alrededor y desde qué punto se parte y hasta dónde se tiene pensado llegar. Por un momento, imaginémonos que estamos investigando a algún pueblo indígena el cual es rico en historia, en tradiciones, y se debe investigar y observar minuciosamente ciertos patrones de comportamiento, la historia, las características que estas presenten.
su actividad económica, religiosa, nivel tecnológico, el tamaño de su población y qué tan grande es geográficamente, que también aceptan a los extraños. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? En la investigación cualitativa, la revisión de la literatura juega un papel importante, ya que permite al investigador identificar conceptos clave, encontrar ideas útiles para los métodos de recolección de datos y análisis, y profundizar en la interpretación de los resultados. Aunque en esta sección no se aborda de manera exhaustiva debido a que se ha tratado en otros capítulos, se destaca que este proceso ayuda a comprender mejor el fenómeno de estudio, evaluar categorías relevantes y apoyar la interpretación de los datos. La investigación cualitativa se basa tanto en estudios previos como en la inmersión en el contexto del fenómeno, el análisis de los datos recolectados y su interpretación. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Por otro lado, las hipótesis no se formulan ni se prueban en la investigación cualitativa, ya que éstas se asocian a la medición de variables, algo que no tiene lugar en este tipo de estudios debido a la falta de mediciones numéricas. En lugar de variables, se exploran las relaciones entre conceptos, constructos o categorías. Sin embargo, a lo largo del proceso cualitativo puede surgir hipótesis como resultados del análisis de los datos, las cuales podrían ser evaluados posteriormente mediante estudios cuantitativos. Es decir, las hipótesis en la investigación cualitativa son inducidas y emergen a medida que se profundiza en el análisis. Un ejemplo de esto puede verse en un estudio sobre las oportunidades laborales para personas con discapacidad en un municipio. Al principio se asumió que no habían oportunidades de empleo para estas personas, pero a través de la observación y entrevistas a personal de recursos humanos y trabajadores se descubrió que esta idea era incorrecta. Las grandes empresas, especialmente las transnacionales, ofrecían oportunidades similares tanto a personas con discapacidades como a aquellas sin ellas, ya que contaban con los recursos para proporcionarles información. Sin embargo, las empresas locales por falta de recursos no podían ofrecer las mismas oportunidades, lo que no se debía a prejuicios, sino a limitaciones económicas. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? El ingreso en el ambiente o campo. Una vez que se ha establecido el planteamiento inicial y revisado la literatura, el siguiente paso es elegir el ambiente en el que se desarrollará la investigación. Este ambiente puede variar desde un hospital, una empresa, una fábrica, una zona natural, una comunidad indígena, entre otros. El contexto puede ajustarse y no es estático, por lo que su definición geográfica puede modificarse a lo largo del estudio. Un ejemplo de esto es la observación de los valores de los estudiantes universitarios en diferentes contextos, lo que podría implicar la selección de diversos lugares, como campus, bares, centros deportivos, etc. En caso de estudiar temas más delicados como las pandillas, se tendrían que acudir a los sitios donde se reúnen estos grupos. Un método común para estos estudios es el uso de clientes misteriosos, Mr. Shoppers, donde evaluadores se hacen pasar por clientes para analizar los niveles de servicio y atención en diferentes establecimientos. La primera tarea en este proceso es evaluar el contexto seleccionado y determinar si es adecuado para responder las preguntas de investigación. También es necesario prever posibles dificultades como el acceso al ambiente o la relación con los participantes. Aquí se menciona el concepto de gatekeepers, que son las personas que controlan el acceso al lugar y que pueden facilitar o dificultar la entrada al ambiente. Estos juegan un papel importante ya que ayudan a localizar a los participantes e identificar lugares relevantes. Finalmente, se debe planificar cómo negociar el acceso y establecer una relación con los participantes y los gatekeepers. Se sugiere ofrecer algo de valor a cambio, como diagnósticos o mejoras basadas en los resultados del estudio. En algunos casos puede ser necesario negociar también con los líderes de las comunidades u organizaciones para facilitar el acceso. Es fundamental
Tener alternativas de lugares por si el acceso al ambiente original es limitado. Visitarlos y conocerlos bien. Para obtener un mejor acceso y ser aceptados, construye relaciones de confianza, mostrando amabilidad y empatía, usando tus habilidades sociales. Ayuda a los participantes si es posible y obtén perspectivas de diversas fuentes como empleados de distintos niveles en una empresa o un hospital. Aprovecha tus redes personales y contactos. Elabora una historia del estudio que puedan compartir sin mentir ni alterar la verdad y preparar respuestas para preguntas comunes. Encuentra puntos en común con los participantes, pero sin imitarlos. Si puedes, incluye a alguien en tu equipo que comparta características con ellos. Ingresa de manera natural al ambiente, adaptando tus rutinas. El proceso de entrada puede ser gradual, sobre todo en temas delicados. Con el tiempo te harás menos visible y su comportamiento será más natural. No generes expectativas poco realistas. Explica que el estudio es un diagnóstico, no una solución inmediata. Escucha todas las opiniones de los participantes. Ingresamos al ambiente o campo y después el investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente. Esto implica decidir en qué lugares específicos se recolectan datos y validar si se mantienen. Observar lo que ocurre en el ambiente sin importar puntos de vista. Comenzar a tomar en cuenta el punto de vista de los participantes respecto a lo que se relaciona con el planteamiento del problema. Recabar datos sobre conceptos, lenguaje, maneras de expresión, historias y relación de los participantes. Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo se operan. Tomar datos y empezar a tenerlos en forma de apuntes, mapas, esquemas, entre otras. Elaborar las primeras descripciones del ambiente. Tomar en cuenta la alteración de nuestra presencia en la investigación. También es una fuente de datos. Las observaciones durante la inmersión se debe observar lo más que se pueda, pero cuando transcurre la investigación debes centrarte en aspectos de interés cada vez más vinculados con tu planteamiento del problema. Para esto es muy necesario llevar un registro y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Al hacer eso es importante hacerlo con tus propias palabras, sentimientos y conductas, para después volver a leerlas y registrar las nuevas ideas. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. Anotaciones de la observación directa: se describe lo que se está observando, escuchando, olfateando y palpando en el momento. Anotaciones interpretativas: tus comentarios sobre los hechos. Anotaciones temáticas: podemos anotar aquí las ideas, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan. Anotaciones personales del aprendizaje: los sentimientos, las sensaciones del propio investigador deben ser anotadas. Anotaciones de la reactividad de los participantes: se anotan los cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. También es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, siendo esto una especie de diario personal en la que se incluyen descripciones del ambiente, mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto y aspecto del desarrollo de la investigación. Selección de la muestra y la ruta cualitativa. Esta es la etapa de inmersión inicial en una investigación cualitativa, donde el investigador se adentra en el contexto, establece relaciones con los sujetos de estudio y comienza a recolectar y analizar información preliminar. A partir de este proceso, se debe definir una muestra tentativa, que puede ir ajustándose conforme avanza la investigación. Podemos mencionar diversas unidades de muestreo en investigaciones cualitativas, como personas, grupos, organizaciones, comunidades, episodios, encuentros, subculturas, entre otros. El tamaño de la muestra no se determina antes, ya que lo importante es alcanzar la saturación de categorías, es decir, cuando los datos adicionales no aportan nueva información relevante. El objetivo central del muestreo cualitativo
es seleccionar ambientes y casos que ayuden a entender en profundidad un fenómeno, buscando relevar detalles, significados, experiencias y relaciones en un contexto específico. Algunos factores claves en la selección del tamaño de la muestra incluyen la capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno del estudio, la accesibilidad de los casos y la saturación de información. No hay un tamaño de muestra estándar en la investigación cualitativa y el número de casos puede variar, dependiendo del tipo de estudio y el contexto. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue en la ruta cualitativa? El proceso de la ruta cualitativa no es lineal ni lleva una secuencia tan marcada como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. Son fases que se yuxtaponen además de ser interactivas y recurrentes. Un nuevo método es en el proceso en el que podamos decir aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa. Al ingresar al campo ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya estás recolectando y analizando datos. Y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. Muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. Ahora trataremos de mostrar el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos, con el método de las entrevistas, pero pueden ser sesiones en grupos, revisiones de documentos o de artefactos, observaciones u otro método para recabar información. Ahora hablaremos de casos o unidades de muestreo. Vamos a realizar la entrevista 1, luego la entrevista 2. En estas son las recolecciones de estos datos. Pueden haber una entrevista 3 y la entrevista K. Aquí realizaremos la evaluación de la muestra inicial, confirmación o ajustes en esa evaluación. Tendremos análisis de datos, unidades de análisis, categorías emergentes. También tenemos un análisis final, que son las unidades de análisis o categorías finales. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo, vamos a hablar sobre los datos que resultan fundamentales, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos. Estos se convertirán en información de personas u otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, las creencias, emociones, interacciones, pensamientos, prácticas, experiencias, vivencias y roles manifestando en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. Y normalmente tales datos están expresados en narrativas de distintos tipos, escritos, verbales u orales, visuales como fotografías e imágenes, auditivas, sonidos y grabaciones de audio, audiovisuales que pueden ser videos, artefactos, etc. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de personas en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento de recolección de los datos? En el proceso cualitativo es el propio investigador. Es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos, ya sean observando, entrevistas, revistas, documentos, conduce, participa o examina directamente las sesiones grupales. No solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. La indagación cualitativa, los instrumentos auxiliares no son estandarizados, sino que se trabajan en múltiples fuentes de datos que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, anotaciones, etc.
Seguramente a estas alturas nos preguntaremos qué tipo de unidades de análisis pueden considerarse para examinar las unidades de muestreo o casos o información recabada en la ruta cualitativa. Primero, tal y como te hemos señalado, puedes tener uno o más clases de unidades de análisis. Segundo, el tipo de unidad de análisis que defina sus elecciones depende de la naturaleza de los datos recolectados y del instrumento que hayas utilizado para ello. Ahora vamos a hablar sobre el papel del investigador en la recolección de datos, de los datos cualitativos. Los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes, de adoptar papeles más personales interactivos con ellos. Como investigador debe ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar que estás en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Desde luego adquiere siempre una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los participantes del ambiente pudiera ejercer tus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema de estudio. Se trata de que no interfieran en la recolección de los datos para que obtengas la información de los individuos tal como la revela. Algunas recomendaciones que podemos hacer son las siguientes. Número 1. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Número 2. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Número 3. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Número 4. Recordar que cada cultura, grupo o individuo representan una realidad única. Número 5. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes, tampoco tratar de darles terapia, pues no es el papel del investigador. Número 6. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios contigo como investigador, con los colegas o con los demás participantes. Número 7. Nunca poner en riesgo tu seguridad personal ni la de los participantes. Número 8. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances, analizar si el ambiente o el lugar, las unidades y las muestras son las adecuadas. Número 9. Leer y obtener la mayoría de información posible del lugar o contexto antes de adentrarte en él. Y para finalizar, número 10. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde está ubicado y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten tu participación. Número 11. Participar en alguna actividad para acercarte a las personas y poder lograr empatía. Entonces, como investigadores debemos lidiar con nuestras emociones, no negarlas, pues son fuente de datos, pero es necesario evitar que influyan en los resultados. Tomar siempre nuestras notas personales. Biografía e historia de la vida. La biografía y las historias de vida son métodos de investigación cualitativa que permiten explorar a fondo las experiencias personales, sociales, culturales de los individuos. A través de estas técnicas, los investigadores obtienen un acceso único a las percepciones y vivencias de las personas, dándoles la oportunidad de comprender cómo el entorno de los eventos han influido en el desarrollo personal y social. La biografía se enfoca en relatar el desarrollo completo de una persona a lo largo del tiempo, desde su nacimiento hasta el presente, destacando los hitos que han marcado su vida. Las historias de vida, por su parte, pueden centrarse en momentos específicos, como la etapa particular de la vida o de una experiencia transformadora, y son útiles para obtener una visión más detallada de ciertos episodios vitales.
Ambos métodos destacan por su capacidad de humanizar los datos que ya muestran la historia desde el punto de vista de quien lo vive. Triangulación de métodos en la relación de datos. La triangulación es una estrategia fundamental en la investigación cualitativa que tiene como objetivo aumentar la validez de los hallazgos. Se trata de usar múltiples métodos, teorías o fuentes de datos para analizar un fenómeno desde diversas perspectivas. Por ejemplo, se puede combinar entrevistas en profundidad, observaciones directas y análisis de documentos para obtener una visión más rica y completa de la situación que se investiga. Esto permite superar las limitaciones que tiene cada método cuando se utiliza por sí solo. La triangulación no solo aumenta la credibilidad de datos, sino que también permite al investigador identificar discrepancias o similitudes entre las distintas fuentes de información. Estas diferencias pueden ser igualmente valiosas, ya que ofrecen la oportunidad de describir aspectos inesperados de los fenómenos estudiados. Es un enfoque útil para evitar la subjetividad o el sesgo que pueden surgir al utilizar solo una fuente o un método. Análisis de datos cualitativo. El análisis de datos cualitativo implica un proceso sistemático de organización y codificación de la información recogida, como entrevistas, notas de campo o documentos. A diferencia del análisis cualitativo, que se basa en números y estadísticas, el cualitativo se enfoca en comprender el significado detrás de las palabras, acciones y expresiones de los participantes. Uno de los pasos claves en este tipo de análisis es la codificación, que consiste en dividir dos pasos en categorías o temas recurrentes. A medida que se revisan los datos, el investigador busca patrones, similitudes y diferencias que pueden ofrecer una comprensión más profunda del fenómeno investigado. El análisis cualitativo no es lineal, es un proceso iterativo en el cual los datos se revisan y reconfirman comúnmente para captar las interpretaciones más precisas posibles. El método Constant Comprehension. El método de comparación constante es un enfoque clave en la teoría fundamentada, utilizado para construir teorías emergentes a partir de los datos cualitativos. Este método consiste en comparar cada fragmento nuevo de datos con los que ya existen y son categorizados para definir patrones comunes o diferencias notables. De esta manera se contribuye categorías que reflejan los temas principales que emergen de los datos. Este método permite que las teorías se desarrollen desde el suelo, es decir, a partir de los datos mismos. En lugar de imponer ideas procedenciales, cada dato nuevo se obtiene por ayuda a modificar, refinar las categorías existenciales creados en un ciclo continuo de comparación y ajuste de cómo los resultados dan a una teoría ajustada a la realidad estudiada. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre uno de los aspectos más importantes de la investigación cualitativa, la observación. Como bien sabemos, la investigación cualitativa busca comprender en profundidad fenómenos sociales y humanos, explorando las percepciones y experiencias de los comportamientos de las personas en sus contextos naturales. Uno de los métodos más valiosos en este enfoque es precisamente la observación. ¿Qué entendemos por observación? De acuerdo con Sampieri, la observación es una técnica que permite al investigador estar presente en el entorno de los sujetos, capturando lo que sucede y cómo sucede, bajo circunstancias, sin intervenir directamente
Es decir, podríamos de una manera entender una realidad social. Existen dos tipos principales en esta observación. Por un lado tenemos la observación participante, en la cual el investigador se involucra en el grupo o la comunidad del estudiado. Aquí el investigador se convierte en una parte activa del escenario. Por otro lado tenemos la observación no participante, donde el investigador se mantiene como un espectador externo, observando sin interferir en las dinámicas del grupo. Cada una de estas formas de observación tiene sus ventajas y retos. Por ejemplo, la observación participante nos permite obtener una visión desde adentro, desde la propia experiencia de los sujetos de estudio. Sin embargo, puede presentarse el riesgo de perder la objetividad al involucrarse demasiado. Por el contrario, la observación no participante persevera a la distancia, pero puede impedir al investigador entender plenamente ciertas dinámicas internas. Sampieri también nos recuerda que, si bien la observación nos da acceso a datos valiosos y en tiempo real, siempre debemos ser conscientes de los posibles sesgos del observador. La subjetividad es un factor con el que debemos lidiar cuidadosamente. Para concluir, la observación en lo cualitativo nos ofrece una perspectiva única que no puede ser alcanzada por otras metodologías. Nos permite ver, escuchar y sentir el mundo desde una perspectiva de los sujetos, brindándonos una comprensión mucho más rica y profunda de los fenómenos que investigamos. Siguiendo con los distintos grados de involucramiento del observador cualitativo, hemos hablado de la no participación, la participación pasiva y moderada. Ahora quiero enfocarme en los roles que implican un mayor nivel de inmersión del observador. La participación activa y la participación completa. Empecemos con la participación activa. En este nivel el investigador se involucra plenamente en las actividades del grupo o contexto que está estudiando. Ya no es un simple espectador o observador. El observador participa plenamente y de manera abierta, comprometida en las interacciones y dinámicas sociales, casi como si fuera uno más de los del grupo. Este enfoque le permitirá al investigador vivir la experiencia desde adentro, obteniendo información que solo es accesible al formar parte de la estructura social o del entorno en cuestión. Al involucrarse en la vida diaria de los sujetos, el investigador tiene la oportunidad de captar matices y detalles que pueden ser invisibles para un observador más distanciado. No obstante, la participación activa también tiene sus sesgos o sus retos. El investigador corre el riesgo de perder la objetividad. Al involucrarse tanto, puede ser difícil mantener la distancia crítica y necesaria para analizar los eventos de manera imparcial. Por lo tanto, es fundamental que el investigador se mantenga consciente de su papel como observador, investigador, incluso mientras participa activamente. Finalmente, llegamos a la participación completa, que es el nivel más alto de involucramiento. En este caso, el investigador se convierte prácticamente en un miembro del grupo o comunidad que está estudiando, y en algunos casos los sujetos ni siquiera saben que están siendo observados para una investigación o estudio. Aquí el investigador adopta el rol de insider, viviendo la experiencia completa y realidad nacional o social de estos sujetos, como ellos mismos lo hacen. La participación completa permite una comprensión muy profunda de las dinámicas sociales y puede ser invaluable en estudios que requieren conocer cómo el grupo opera desde adentro, cómo sus sutilezas y cómo son sus complejidades. Sin embargo, el mayor desafío de la participación completa es la dificultad para mantenerse objetivo. Al ser considerado uno más de los del grupo, el investigador corre el riesgo de internalizar demasiado las normas, creencias y valores del grupo, lo que puede sesgar la recolección e interpretación de datos. Además, este tipo de participación plantea importantes dilemas éticos, ya que puede implicar cierto grado o riesgo de ocultamiento de verdades intencionales en el estudio. Para concluir, cada nivel de participación, desde la no participación hasta la participación compleja, tiene sus propias ventajas y desafíos. La clave está en el investigador sea consciente de cómo su grado de involucramiento puede influir tanto en los datos que recoge como en la interpretación de estos datos.
La observación cualitativa en sus múltiples formas es una herramienta poderosa para obtener conocimiento profundo sobre los fenómenos sociales, pero siempre debe manejarse con responsabilidad, ética y constante reflexión sobre el papel del observador. Siguiendo con nuestro análisis de las herramientas cualitativas, ahora quiero hablar sobre uno de los métodos más utilizados para recoger datos en este enfoque, la entrevista cualitativa. La entrevista es una conversación estructurada o semiestructurada que busca explorar en profundidad las percepciones, experiencias y opinión de los participantes. En el campo de la investigación cualitativa existen diferentes estilos de entrevistas, cada uno con su propósito y características particulares. Vamos a revisar tres de los principales: la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la no estructurada. Como número 1, la entrevista estructurada. Comencemos con la entrevista estructurada. Este estilo se caracteriza por tener un guión rígido de preguntas previamente definidas que el entrevistador seguirá de manera precisa sin desviarse de los temas establecidos. La estructura es cerrada y las respuestas suelen ser limitadas a las preguntas del guión. Este enfoque no tiene ventaja de ser más fácil, es más fácil de replicar, ya que las mismas preguntas se hacen para todos los participantes, lo que facilita la comparación de una respuesta. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es que no permite explorar a fondo aspectos emergentes o inesperados, lo que puede surgir durante la conversación. Como número 2, tenemos la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada, que es uno de los estilos más populares en la investigación cualitativa. En este enfoque, el entrevistador sigue un esquema general de las preguntas, pero tiene la flexibilidad para desviarse de este guión y profundizar en temas que pueden surgir espontáneamente durante la conversación. Aquí el objetivo es mantener una estructura básica, pero sin limitar la posibilidad de indagar en aspectos clave según las respuestas del entrevistado. Este estilo es útil cuando se quiere explorar temas a profundidad, pero al mismo tiempo mantener una cierta coherencia entre las entrevistas para facilitar el análisis comparativo. Es un equilibrio ideal entre la estructura y la flexibilidad, permitiendo que las voces de los participantes se expresen de manera natural y abierta. Como número 3, finalmente está la entrevista no estructurada. Este estilo es el más libre y flexible de los tres. No existe un guión previo detallado. En su lugar, el entrevistador guía la conversación con preguntas amplias, dejándole espacio al entrevistado para expresar sus pensamientos y experiencias sin restricciones. El flujo de la conversación es más orgánico, lo que permite obtener información rica y detallada, específicamente en los estudios exploratorios. El principal beneficio del enfoque es que este permite descubrir temas o percepciones que el investigador no había anticipado. Sin embargo, la falta de una estructura puede ser más difícil en el análisis de datos, ya que las entrevistas pueden variar considerablemente entre los diferentes participantes. Tenemos unas recomendaciones para llevar a cabo las entrevistas cualitativas. Independientemente del estilo de entrevista que tú utilices, hay algunas recomendaciones clave que siempre debes tener en cuenta para llevar a cabo una entrevista cualitativa efectiva. Como número 1, tenemos crear un ambiente de confianza. Los participantes deben sentirse cómodos y seguros para hablar abiertamente. Empieza con preguntas generales o fáciles de romper el hielo. Y asegúrate de que el entorno sea tranquilo y libre de interrupciones. Como número 2, es importante también tomar en cuenta que el entrevistado se sienta en confianza desde el principio. El investigador debe mostrar un interés genuino y escuchar activamente para generar confianza. Como número 3, tienes que escuchar activamente y flexible. El entrevistado debe estar dispuesto a seguir un flujo natural de la conversación y permitir que el entrevistado sea él mismo o se exprese en sus propios términos, interrumpir lo menos posible y seguir temas inesperados cuando aparezcan.
ya sean importantes o no. La entrevista cualitativa no es una simple recolección de respuestas de sí o no, es una exploración conjunta entre el investigador y el participante. La flexibilidad para seguir temas emergentes es la clave. Número 3. Evitar preguntas subjetivas. Las preguntas deben formularse de una manera neutral para evitar sesgar la respuesta del entrevistado. En lugar de preguntar, ¿crees que esto es malo? Pregunta, ¿cómo te hace sentir esta situación? Como número 4, tenemos documentar de manera exhaustiva. Es crucial registrar cada detalle de la entrevista, ya sea mediante grabaciones de audio, videos o notas detalladas. Esto permite que la revisión sea precisa y asegura que ninguna información importante se pierda en el proceso de análisis. Como número 6, tenemos la empatía y el respeto. Las entrevistas pueden tocar temas sensibles y el investigador debe ser empático, respetar los límites del entrevistado y estar preparado para tener la conversación si el entrevistado se siente muy incómodo. Como número 6, tenemos que darle un cierre adecuado. Al terminar la entrevista, asegúrate de agradecer al participante y dar espacio para que añada algo que no haya mencionado antes. Esto a veces abre puertas a información relevante que no surgió durante las otras preguntas anteriores. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver un problema. En el análisis cualitativo detalla un enfoque sistemático para comprender fenómenos complejos, formular teorías o resolver problemas. El proceso involucra 1. Segmentación en unidades. El investigador descompone los datos cualitativos en unidades significativas que pueden ser fragmentos de texto, comportamientos observados o declaraciones clave. Estas unidades son el primer paso para una comprensión más profunda. 2. Codificación inicial y agrupación en categorías. Las unidades se codifican asignándoles etiquetas que reflejan su contenido o significado. Esta codificación puede ser abierta, sin preconcepciones o basada en una estructura previa. Las unidades codificadas se agrupan en categorías que son conjuntos de datos con características similares. Estas categorías ayudan a organizar y dar sentido al volumen de información. 3. Identificación de temas. A partir de las categorías emergen los temas, que son conceptos o patrones más generales que abarcan varios aspectos de los datos. Los temas permiten una interpretación más integrada y profunda del fenómeno estudiado. 4. Relación y construcción teórica. A medida que se identifican temas, el análisis cualitativo también puede llevar a la construcción de teorías. Estas teorías surgen al relacionar los temas y categorías entre sí, para proporcionar explicaciones de los fenómenos investigados. 5. Verificación y ajuste. Durante el análisis, el investigador puede resolver y revisar los datos originales ajustando las categorías y temas para asegurar una representación adecuada y válida del fenómeno. Este proceso de ajuste permite refinar la interpretación hasta llegar a las conclusiones sólidas. En este enfoque, el análisis cualitativo es un proceso iterativo donde el investigador alterna entre los datos y la teoría emergente, buscando patrones y relaciones significativas que expliquen el problema o fenómeno investigado. Análisis de datos cualitativos asistido por computadora. El análisis cualitativo tradicional, que se realiza manualmente, puede ser lento y laborioso debido al gran volumen de datos que se debe manejar, como entrevistas, notas de campo, observaciones y demás. Sin embargo, el análisis asistido por computadora optimiza este proceso al actualizar software especializado que facilita la organización del análisis de los datos cualitativos. Características principales del análisis: software especializado. En estos existen programas como Atlas y entre otros, que permiten al investigador organizar grandes cantidades de datos cualitativos de manera más eficiente. Estas herramientas ayudan en la segmentación de los datos, permitiendo identificar patrones, codificar información y extraer categorías o temas con mayor facilidad. Codificación más rápida y precisa.
El software permite asignar etiquetas o códigos a fragmentos de datos como textos, imágenes o videos de manera sistemática. Los programas generan reportes automáticos que muestran todas las citas relacionadas con un código específico, lo que facilita la identificación de patrones y temas emergentes. 3. Manejo de grandes volúmenes de datos. Estos programas permiten almacenar y gestionar grandes cantidades de información, evitando la saturación y el desorden que podría generarse con el análisis manual. Los datos pueden ser recuperados, comparados y agrupados de formas muy flexibles, mejorando la profundidad del análisis. Número 4. Visualización y generación de matrices. El software puede generar gráficos, diagramas y matrices que ayuden a visualizar las relaciones entre las categorías y los temas emergentes. Esta visualización facilita la interpretación de los datos y permite al investigador explorar conexiones que podrían pasar desapercibidas en el análisis manual. 5. Facilita el trabajo colaborativo. Muchos de estos programas permiten a varios investigadores trabajar sobre el mismo conjunto de datos de manera simultánea, lo cual es inútil en proyectos de investigación cualitativa con equipos grandes. Ventajas del análisis asistido por computadora: eficiencia en tiempo y recursos. Esto permite realizar análisis detallados en menos tiempo. Rigor y sistematización. La automatización de algunas partes del análisis asegura mayor consistencia y precisión en la codificación y organización de los datos. Mejor manejo de complejidad. Facilita la organización de datos complejos y su visualización, lo que es especialmente útil en investigaciones con múltiples fuentes de datos. Limitaciones y consideraciones. Número 1. Dependencia tecnológica. El investigador puede volverse dependiente de las herramientas informáticas, lo que puede llevar a una pérdida de la interpretación personal o subjetiva, que es crucial en la investigación cualitativa. 2. Curva de aprendizaje. El manejo de estos programas requiere tiempo para familiarizarse con las funcionalidades, lo cual puede ser una barrera para algunos investigadores. 3. Interpretación. Aunque el software ayuda en la organización y análisis de los datos, la interpretación final sigue siendo responsabilidad del investigador, quien debe darle sentido a la información recolectada. En resumen, el análisis cualitativo asistido por computadora mejora la eficiencia y precisión del análisis, pero también requiere del juicio crítico y la interpretación del investigador para que los datos tengan significado. El software es una herramienta poderosa, pero no reemplaza la experiencia y comprensión que el investigador aporta al estudio. Evaluación de la calidad o rigor en un estudio cualitativo. En los estudios cualitativos menciona que el rigor se evalúa a través de varios criterios específicos que permiten juzgar la solidez del estudio. Estos son algunos de los principales aspectos para evaluar la calidad. Número 1. Credibilidad. Validez interna en términos cualitativos. Credibilidad se refiere a cuál el investigador logra captar y representar las realidades de los participantes en el estudio. Para asegurar la credibilidad, el investigador debe realizar una inmersión profunda en el campo, captar múltiples perspectivas y usar técnicas como triangulación. Esto es un uso múltiple de fuentes de datos, métodos o investigadores para verificar hallazgos. Verificación por parte de los participantes. Involucra a los participantes del estudio en la revisión de los resultados para asegurar que su experiencia esté correctamente representada. 2. Descripción densa. Proporcionar un relato detallado y rico de los datos y el contexto para permitir que otros lectores comprendan completamente al fenómeno. Transferibilidad. La transferibilidad es la capacidad de los hallazgos cualitativos para ser aplicados a otros contextos similares. No se busca una generalización estadística, sino que se ofrezca suficiente información sobre el contexto del estudio para que otros investigadores puedan decidir si los hallazgos son aplicables a otros escenarios.
La descripción detallada del contexto es la clave para asegurar la transferibilidad, ya que proporciona la información suficiente para que otros puedan entender cómo se aplican los resultados a diferentes situaciones. Número 3, dependabilidad. La dependabilidad se refiere a la consistencia en el proceso de investigación. En estudios cualitativos es importante que el investigador documente minuciosamente los cambios en el contexto o diseño de la investigación y cómo estos afectan los hallazgos. Para asegurar dependabilidad, se recomienda mantener una auditoría del proceso de investigación que incluya notas de campo, decisiones metodológicas y un registro detallado de cómo se procesaron los datos. El auditor externo es una estrategia sugerida para que un experto independiente revise el proceso y determine si es coherente. Número 4, confirmabilidad. La confirmabilidad evalúa hasta qué punto los hallazgos de la investigación son producto de los datos recopilados y no de sesgos, motivaciones o intereses personales del investigador. Esto se logra mediante una transparencia y flexibilidad del investigador durante todo el proceso. Para garantizar la confirmabilidad, es importante que el investigador mantenga un registro detallado de todas las decisiones y razonamientos que se tomaron durante el estudio. Se recomienda utilizar un diario de reflexividad para documentar los pensamientos y posibles influencias personales durante el proceso de recolección y análisis de datos. Número 5, autenticidad. Aunque menciona menos este criterio es comparación con otros autores, la autenticidad se refiere a que el estudio represente las diferentes realidades y perspectivas de participantes de manera justa y adecuada. Es decir, que las voces de todos los involucrados estén representadas sin distorsiones. Estrategias para aumentar el rigor en la investigación cualitativa. En el libro sugiere una serie de estrategias que los investigadores cualitativos pueden emplear para asegurar la calidad en sus estudios. Triangulación. Comparar múltiples fuentes, métodos investigadores para verificar la consistencia de los resultados. Muestras teóricas o intencionales. Es elegir participantes que ayuden a generar teoría y enriquecer el estudio. Verificación por parte de los participantes. Permitir que los participantes revisen los resultados y brinden retroalimentación sobre las interpretaciones hechas por el investigador. Análisis y descripción detallada. Proveer una explicación clara y detallada del contexto, proceso de análisis y hallazgos. Auditoría externa. Involucrar a un investigador externo para revisar el proceso y validar la consistencia y precisión del análisis. En resumen, la evaluación de la calidad de un estudio cualitativo se basa en criterios como la credibilidad, transferibilidad, dependabilidad, confirmabilidad y autenticidad, respaldados por una serie de estrategias que buscan asegurar que el estudio sea riguroso y confiable. Los diseños de investigación cualitativa, destacando su flexibilidad y particularidad, a diferencia de los diseños cuantitativos, los cualitativos no siguen un proceso estandarizado, sino que se adaptan al contexto y a las circunstancias específicas de cada estudio, lo que los convierte en piezas artesanales del conocimiento. Los principales tipos de investigación cualitativa incluyen teoría fundamentada. Esta busca generar una teoría a partir de los datos recopilados, explicando procesos o fenómenos observados. El diseño etnográfico se centra en la descripción de explicación de sistemas sociales como comunidades o culturas mediante la inmersión en estos contextos. El diseño narrativo examina historias o narrativas para entender la secuencia de eventos y experiencias de los individuos. Los diseños fenomenológicos se enfocan en la esencia de las experiencias compartidas por un grupo en relación con un fenómeno. La investigación-acción se orienta hacia la resolución de problemáticas específicas de un grupo o comunidad a través de un enfoque participativo. También están los estudios de caso, que son el análisis profundo de un caso particular dentro de un contexto. Existen también los códigos en vivo y predeterminados. En la investigación cualitativa, los códigos se refieren a las palabras o frases
exactas utilizadas por la participación, mientras que los códigos predeterminados son las etiquetas asignadas por el investigador con base en categorías preconcebidas, como por ejemplo el código en vivo de subir de puesto, se sentía ansioso, tengo empleo, expresiones directas de los participantes. Los códigos predeterminados etiquetan generales como supervivencia, afrontamiento, movilidad, organización, que suelen estar influenciados por el marco teórico del investigador. La teoría fundamentada implica categorizar los datos por codificación abierta, permitiendo que las categorías y teorías emergen directamente de los datos en lugar de imponer un marco teórico predeterminado. Recolección de datos y codificación abierta, agrupación de categorías y creación de relación entre ellas. El desarrollo de una teoría emergente con base en estas categorías valida la teoría con los participantes y otros investigadores. El proceso se trabaja con los datos hasta alcanzar la saturación teórica, se establecen conexiones entre categorías y se identifican patrones y explicaciones. La codificación axial y selectiva. La codificación axial es la fase en la cual el investigador comienza a conectar categorías, subcategorías, organizando el modelo en torno a una categoría central. Codificación selectiva. El investigador elige una categoría central que tiene más frecuencia de mención o más vínculos con otras categorías, lo que permite integrar la categoría y los hallazgos en una narrativa. Los memos analíticos. Durante el desarrollo de la teoría, los memos analíticos permiten al investigador documentar sus ideas, reflexiones y decisiones claves sobre las categorías emergentes y desarrollo conceptual. Este análisis y la interpretación de los datos ayudan a organizar la información y profundizar el entendimiento del fenómeno estudio. Muestreo teórico. En la teoría fundamental, el muestreo teórico implica la recolección de datos adicionales de manera que se profundicen las categorías emergentes. El proceso continúa hasta que no surjan nuevas categorías y se alcance la saturación teórica. El propósito de esto es que el investigador seleccione más casos para afinar y validar la conexión entre categorías, diseño y emergente y constructivista. El diseño emergente se basa en permitir que las categorías y la teoría emergente de los datos de manera natural, sin importar un marco teórico. En este diseño se hace énfasis en la codificación abierta y el análisis inductivo. El enfoque constructivista se enfoca más en los significados que los participantes atribuyen a sus experiencias y menos en los procedimientos estrictos o diagramas de investigador. Adopta una posición más interpretativa y reflexiva. La investigación etnográfica. Esta explora y examina y entiende grupos sociales, comunidades o culturas, centrándose la investigación en las ideas y creencias prácticas culturales de cada uno de los participantes. La recolección de datos observa directa, entrevistas, historias de vida, análisis, artefactos, genealogías, etc. El investigador se sumerge en la comunidad viviendo de manera similar a los participantes. Este busca describir y analizar los patrones de comportamiento y significados culturales. Los sistemas estudiados representan las categorías en un contexto narrativo y profundo. Los modelos y diagramas en teorías fundamentales. Los diagramas o modelos se utilizan para visualizar las relaciones entre las categorías emergentes y facilitan la explicación del fenómeno estudiado. Ayudan a estructurar y comunicar la teoría emergente de manera clara y organizada, integrando los datos en una narrativa visual que refuerza las conexiones entre las categorías claves. Cada diseño se elige en función del planteamiento del problema y el tipo de información que se desea obtener. Además, los diseños cualitativos permiten la generalización analítica, que consiste en extraer conclusiones que pueden aplicarse a otros contextos similares.
Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentan. Se centran en narrativas, entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos, conectados cronológicamente. Las narrativas pueden referirse a, pueden ser las biografías o historias de vida de un grupo de personas, un equipo deportivo que obtuvo grandes logros, un grupo directivo de una empresa, puede ser también pasajes o épocas de sus vidas, un periodo de un paciente con una enfermedad terminal podría ser, personas que perdieron su patrimonio en una crisis económica y los desenlaces, etc. Uno y varios episodios de experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. Por ejemplo, cómo vivieron y evolucionó el proceso del duelo de ciertas mujeres que perdieron a un hijo y el efecto que tuvo en su vida, las secuelas. Regularmente en estos diseños se utiliza como herramienta de recolección de los datos, entrevistas, documentos, artículos de prensa, imágenes, audios y videos, artefactos, expresiones artísticas y biografías y autobiografías o historias de vida. El procedimiento consiste en lo siguiente. 1. Recopilar historias o narraciones de experiencias de los participantes en función del planteamiento del problema. 2. Armar una historia general entretejiendo las narrativas individuales. También encontramos los diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Se pretende describir, entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. El investigador también contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, espacio, corporalidad y el contexto relacional. Básicamente, podemos encontrar dos enfoques de la fenomenología: la fenomenología hermenéutica y la fenomenología empírica, trascendental o psicológica. La primera se centra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida, no sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación. A. Concebir un fenómeno o problema de investigación. B. Estudiarlo y reflexionar sobre este. C. Descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno. D. Describirlo. E. Interpretarlo. La fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Un ejemplo de investigación fenomenológica sería un estudio entre personas que han sido secuestradas para entender cómo definen y describen y entienden esa terrible experiencia en sus propios términos. El diseño de investigación-acción. La finalidad de esta investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente, frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento. Asimismo, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Idealmente busca propiciar el cambio social y transformar la realidad, ser conscientes del papel que juegan en su ambiente y su sociedad. Hay elementos que deben contener este plan. Pueden ser prioridades o aspectos a resolver de acuerdo con su importancia, metas, objetivos generales o amplios para resolver las prioridades, objetivos específicos, medibles o evaluables para cumplir con las metas, tareas, acciones a ejecutar cuya secuencia debe definirse, qué es primero, qué va después, etc. Personas, quiénes o quiénes serán las responsables de cada tarea. Programación de tiempos, es la calendarización, determinar el tiempo que tomará realizar cada tarea o acción. Recursos para ejecutar, el plan, económicos, de personal, etc.